Buenas tardes. De la primera decena de noviembre vamos a tratar 3 temas hoy en el programa. 2 que tienen una implicación con Artemisa, un vínculo con la historia combativa de Artemisa, y otro que lo tiene solo de índole nacional para todos los cubanos. Hay una bibliografía que especifica 1934, otra que se refiere a 1930, el nacimiento de Renato Guital en Santiago de Cuba el día 2 de noviembre. Renato Guital, como sabemos, el único de los santiagueros, incluso el único de los orientales, o sea, de los que participó en el asalto a Moncada, que radicaba en esos momentos en la provincia de Oriente, fue Renato Guital. Por razones de seguridad, se preparó la acción en Occidente, se realizó en el Oriente, en Bayamo y en Santiago, y se trató por todos los medios de que la menor cantidad, o sea, emplear en la acción la menor cantidad posible de combatientes que residieran en Oriente en aquellos momentos. No que fueran orientales o no, porque había Raúl, Fidel, por ejemplo, nacidos en Oriente, radicaban en La Habana, pero que radicaban en la provincia de Oriente, específicamente en Santiago de Cuba, que participaron en las acciones del Moncada, o sea, en el asalto a Moncada en Santiago de Cuba, al cuartel Carlos Manuel de Céspedes en Bayamo, Renato, Guital y Rosell. Que repito, hay una disyuntiva en su fecha de nacimiento, que todo el mundo coincide en 2 de noviembre, pero hay otros que lo hacen en 1930 y otros lo sitúan en 1934. Conoció a Fidel, o sea, antes de conocer a Fidel ya había inquietudes revolucionarias en Renato Guital. Fue un combatiente que desde el mismo golpe de Estado del 10 de marzo se pronunció en contra de la dictadura, en contra del golpe, y después, cuando viene a La Habana, que va al hospital Calixto García y visita en su lecho de muerte, ya prácticamente moribundo, a Rubén Batista, el primer mártir de la dictadura batistiana, conoce a Fidel, canaliza sus intereses revolucionarios y se une a los preparativos de lo que sería después el asalto a Moncada. Pero Renato Guital no fue uno más de los preparadores, fue desde la provincia de Oriente quien hizo todas las coordinaciones en Bayamo, en Santiago de Cuba, el hospedaje, la llegada de los combatientes, de los que fueron primeros a organizar el asalto, de los que llegaron primero a la compra de la granjita Siboney, fue quien hizo los planos del cuartel Moncada, fue quien vigiló y quien orientó la vigilancia de la guardia de cómo se movía durante los días de carnaval. No previó, por cierto, lo que pasaba con una posta casaca que se movía, que provocó una sorpresa a los combatientes cuando llegaron allí, y valga la redundancia, fue una sorpresa que tuvieron, queriendo causarla. Sin embargo, no se dieron cuenta, no tuvo en cuenta eso Renato, de que había una posta que se movía alrededor. Pero bueno, ¿qué debe quedar claro? Que fue de los que se implicaron en los preparativos el que tuvo un papel más decisivo. Fue además de los 6 combatientes que murió en la propia posta tren el inicio del asalto al cuartel. Lo recuerda Pepe Suárez con una serenidad tremenda, al artemiseño, lo recuerda a Renato Guital con una serenidad tremenda hasta el momento de su muerte. Y su implicación viene, ya le dedicamos un programa vericueto a ese tema, precisamente porque fue el único de los moncadistas cuyo cadáver fue devuelto a la familia, fue entregado a la familia, fue el de Renato Guital, porque su padre lo reclamó. Pero tiene una implicación mayor porque su padre, meses después, junto con Gloria Cuadra y otros buenos santiagueros, y decía, le dedicamos un programa vericueto al tema, hicieron todo lo posible para que al cabo de los 2 años, aquellos moncadistas, entre ellos los artemiseños, que habían sido enterrados en fosas comunes y que la idea era, exhumar los restos a los 2 años de su enterramiento para quemarlos, para desaparecerlos, bueno, su padre y Gloria Cuadra fueron los encargados de guiar a otros buenos santiagueros, como decíamos en aquel programa dedicado al tema, y depositarlos en tumbas más dignas, bien cerca de Martí, y por eso fue posible, después del triunfo de la Revolución, que pasaran al retablo de los héroes, y después de un reconocimiento exhaustivo, en 1977, identificado ya los cadáveres, 16 de julio, en la inauguración del mausoleo, entonces toman su destino final acá en el mausoleo los mártires de Artemisa. Ese es el gran vínculo que tiene Renato y la familia de Renato, además de Gloria Cuadra y de otros buenos santiagueros y bayameses, con Artemisa,
que gracias a ellos, a la familia de Renato, pudieron regresar a Artemisa los restos de nuestros moncadistas. El himno nacional de Cuba, el himno de Bayamo. La bayamesa surgió así, ya sabemos que en 1867 Francisco Maceo Osorio, Francisco Vicente Aguilera piden a Perucho Figueredo que haga una melodía parecida a la marsellesa, en este caso la bayamesa, para llamar al espíritu revolucionario del pueblo de Bayamo. Al otro día de que se escuchara esa melodía fue que se creó el Comité Revolucionario de Bayamo, que es el núcleo de conspiradores que hizo posible el estallido de la guerra en Oriente. Así que surge primero la melodía del himno y después el núcleo conspirativo se oficializa. Tan importante es el himno. Ya sabemos que el día 20 de octubre de 1868, cuando Céspedes toma la ciudad de Bayamo, primera ciudad libre de Cuba, Perucho Figueredo le pone letra a aquel himno, aquella música, aquella melodía. Hay especialistas que hablan de que puede haber sido anterior al 20 de octubre que Perucho Figueredo escribiera aquella letra, en tanto ese día desde su montura lo hizo muy rápido. Pero no hay pruebas fehacientes, al menos este historiador no las tiene, de que haya sido de esa manera. Y sigo entonces montado en la idea de la mayoría de los cubanos de que el himno se compuso en su letra el día 20 de octubre. Aunque en la Asamblea de Weimar, a partir del 10 de abril de 1869, se aprobó en la primera constitución de la República de Cuba en armas, que era nuestra constitución, la constitución de los que peleaban en la guerra por la independencia, pero no era nada oficial para el país, que se guiaba por una constitución de leyes españolas, aunque se aprobó el himno nacional, el escudo, la bandera que tenemos hoy, el escudo de la Palma Real. No es hasta 1905, finalizada la guerra, que en Asamblea Constituyente se aprobó el día 5 de noviembre oficialmente el himno de Bayamo como el himno nacional de Cuba. Quiero hacer una distinción porque el 20 de octubre se celebra, pero se celebra el 20 de octubre, el Día de la Cultura Cubana, porque en 1980 se aprobó a propuesta de Armando Jan, ministro de Cultura, entonces primer ministro de Cultura que tuvo Cuba a partir del año 1976, que el 20 de octubre fuera el Día de la Cultura Cubana. Entonces se celebra, pero cuando se aprobó oficialmente el himno en Asamblea Constituyente, que está en una constitución que sí era cubana, no de los que peleaban por la independencia, ya la guerra terminó, y no es porque aquella aprobación de Weimar tuviera menos importancia, la tiene en el mismo nivel, pero fue el 5 de noviembre de 1900 que se aprobó definitivamente que el himno de Bayamo iba a ser el himno nacional de Cuba, que finalmente se llama himno de Bayamo. El 9 de noviembre del año 1896 es clave en la historia combativa de Artemisa. Una implicación nacional, pero también de Artemisa. Ese día murió en Bahía un general de brigada del Ejército Libertador, Pedro Vargas Sotomayor, que nos llegó desde Chile. Es uno de los combatientes internacionalistas que participó en la guerra por la independencia de Cuba. Hay un libro de René González Barrio que recoge muy bien el aporte internacionalista. Pedro Vargas Sotomayor acompañó a Maceo en toda la campaña de Oriente, previa a la invasión a Occidente. Lo acompañó en toda la campaña en Pinar del Río y fue el jefe Mambí que organizó el sistema de trincheras de piedra, de madera y de tierra que se organizó en el combate de Cacarajícara, 30 de abril, 1 de mayo de 1896, con el cual se obtuvo una rotunda victoria, hoy en Monumento Nacional, sobre el ejército español. No se conoce dónde están sus restos, pero sí el pueblo de Bahía Honda le rinde homenaje todos los años en el poblado o en la localidad de Las Ánimas, en el lomerío de Bahía Honda, a Pedro Vargas Sotomayor. Y el mismo 9 de noviembre del año 1896 se produjo la primera acción del ejército español combatiendo con fuerzas de Antonio Maceo con Valeriano Weyler al frente, que había llegado a esta parte del país alardeando de que iba a enfrentar las tropas de Antonio Maceo. No siempre lo hizo, incluso estuvo a punto de ser apresado en un momento por las fuerzas de Antonio Maceo. No creyó el titán de bronce en la información a primera mano y de primer momento que un campesino le dio
sobre la presencia de Weyler en un lugar haciendo campamento, y cuando llegó allí, sospechando que, que podía no ser verdad, había estado y se le escapó. Hubiese sido el oficial español de más alta graduación que cayera en manos del Ejército Libertador. ¿Y qué oficial? Capitán general de la isla de Cuba, el autor de la reconcentración, el sanguinario Valeriano Weyler. Pero ese día tuvo lugar la primera acción armada. Se decía que había 20.000 hombres sobre las armas en busca de las tropas de Maceo. Decía Antonio Maceo que podía haber hasta 30.000 o más, contando efectivos que desde las costas apoyaban, efectivos civiles, otros que estaban en los cuarteles. Debo decir que Valeriano Weyler enfrentó muy pocas veces a Antonio Maceo, y cuando lo hizo, como en este caso, fue de lejos. Después se aisló, y cuando cae Antonio Maceo en combate el 7 de diciembre de 1896 en San Pedro, estaba Valeriano Weyler en La Habana. Se vanaglorió así y lo hizo publicar en la prensa que fue el responsable de la muerte de Maceo, pero no fue así. Bueno, ese día 9 de noviembre de 1896, un combatiente del Ejército Libertador que hizo un disparo sobre Chahue, un general del Ejército Español, comenzó aquel combate que duró hasta el día 18. Si no es porque los combates fueron discontinuos, podía haber sido una batalla y en el cual los españoles tuvieron casi 70 bajas. Se habla de 67 en alguna literatura, pero puede haber sido un poquito más. Por eso es que el 9 de noviembre de 1896 tiene connotación en la historia combativa de Artemisa y en la de Cuba, porque muere con una demencia senil terrible el general chileno Pedro Vargas Sotomayor, y se inicia la ofensiva de Valeriano Weyler contra Maceo en esta parte del país. Es lo que tenía por hoy. Yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.